Sostienes entre tus manos un viejo rosario de metal plateado, apretando las cuentas con tanta fuerza que casi puedes sentir el frío del hierro hundiéndose en tu piel. En medio de la noche, el único sonido en tu habitación es el tic-tac monótono del reloj de la pared, que a esta hora parece resonar como un martillo golpeando un yunque. Miras las sombras que se proyectan en la esquina del cuarto y, de repente, una palabra que escuchaste hace mucho tiempo regresa a tu mente con un peso asfixiante: el umbral. Has escuchado historias terribles sobre ese lugar de tránsito, relatos cargados de culpa, miedo y castigo eterno que te hacen estremecer de terror. Te asalta una duda que te desvela y te humedece los ojos. ¿Es posible que tu ser querido, con todas sus imperfecciones humanas, esté atrapado en esa región de oscuridad? ¿Está sufriendo en este preciso momento por los errores que no alcanzó a reparar en la tierra? ¿Se encuentra solo y desamparado en medio de esa niebla espiritual? Si estás viviendo con esta angustia silenciosa, si el miedo al destino espiritual de la persona que perdiste no te deja respirar en paz, quiero pedirte que te detengas, relajes tus manos y escuches con el alma. El dolor de perder a alguien ya es lo suficientemente pesado como para que le sumes el tormento de una culpa religiosa o de una imaginación alimentada por el miedo. Lo que sientes es profundamente humano, pero hoy vamos a disipar las sombras del temor con la luz del entendimiento. No estás sola en esta búsqueda de respuestas y tu corazón no tiene por qué seguir atrapado en la incertidumbre. Vamos a recorrer un camino de claridad absoluta de la mano del espiritismo consolador y del legado extraordinario de Chico Xavier, quien dedicó su vida entera a explicarnos que el universo no está gobernado por el castigo, sino por una justicia perfecta que siempre va de la mano de la misericordia infinita. A lo largo de este encuentro analizaremos qué es realmente el umbral según las revelaciones de la espiritualidad superior, desmintiendo los mitos de tormento eterno que solo buscan infundir pánico. Descubriremos las 3 etapas exactas por las que atraviesa el alma al llegar a esta región de tránsito y, lo más importante, comprenderemos cómo tu amor y tus pensamientos desde la tierra pueden convertirse en el faro de luz que guíe su rescate y su sanación. Para entender cómo opera esta maravillosa transición, conoceremos la historia de Sofía, una mujer que vivió sumergida en el terror de pensar que su hermano Gerardo, un hombre de gran corazón pero de carácter sumamente difícil y apegado a los bienes terrenales, estaba sufriendo en las zonas más oscuras del plano invisible tras haber partido de forma inesperada en medio de una discusión familiar. Sofía recordaba a su hermano con una mezcla de amor profundo y un remordimiento que no la dejaba vivir. Gerardo había desencarnado de manera repentina debido a un problema cardíaco, dejando pendientes económicos, conflictos familiares sin resolver y un cuaderno personal donde solía escribir sus frustraciones y su incapacidad para pedir perdón. Para Sofía, ese cuaderno y el rosario de metal que perteneció a su abuela eran los únicos vínculos físicos que le quedaban de él. Se despertaba cada noche imaginando a Gerardo en un calabozo de sombras, gritando su nombre, incapaz de encontrar la salida debido a la pesadez de sus últimos días en la tierra. Vivía con el miedo constante de que su hermano estuviera pagando una condena sin fin por no haber tenido el tiempo de reconciliarse con la familia antes de que su corazón dejara de latir. Si tú también estás cargando con el miedo de que un familiar se encuentre en una situación de sufrimiento en el más allá, este video es un pacto de serenidad para tu mente. La verdad espiritual que estamos a punto de desvelar, apoyada en las páginas de las obras psicografiadas por Chico Xavier como Nuestro Hogar, te revelará que el umbral no es una prisión de castigo eterno, sino una zona de tratamiento y reajuste donde ninguna alma, por más imperfecta que haya sido, es abandonada a su suerte por los mensajeros del amor divino. Acompáñanos a descubrir la verdadera realidad del tránsito del alma y cómo puedes convertirte hoy mismo en el canal de auxilio que tu ser querido necesita para encontrar su camino de regreso a la luz. Bloque 2. La palabra umbral suele pronunciarse con un tono de misterio y pánico, como si se tratara de un infierno subterráneo diseñado para el castigo físico de los pecadores. Sin embargo, la doctrina espírita, a través de la pluma psicográfica de Chico Xavier y las descripciones del espíritu André Luiz, nos ofrece una visión completamente diferente, científica y llena de misericordia. El umbral no es un lugar geográfico creado para el castigo. Es una zona de transición vibratoria que rodea directamente a la Tierra, compuesta por los pensamientos, las emociones y los apegos de todos los seres humanos que habitamos en este plano y de aquellos que acaban de desencarnar conservando sus pasiones materiales. Es, en términos sencillos, una gran sala de espera y un hospital espiritual donde las almas se desintoxican de las densidades del cuerpo físico antes de poder ascender a esferas de mayor luz y armonía. La primera etapa que experimenta el alma al llegar al umbral es la desaceleración y el espejo de la conciencia.
Cuando una persona desencarna, el cordón de plata que une el cuerpo físico al periespíritu se rompe, pero la mente del individuo no cambia de la noche a la mañana por el simple hecho de haber muerto. El alma conserva intactos sus hábitos, sus vicios, sus virtudes, sus rencores y sus apegos. En esta primera etapa, el espíritu experimenta una pérdida gradual de la velocidad de sus vibraciones debido al peso de sus propias creaciones mentales terrenales. Al encontrarse en el plano invisible, el alma se enfrenta directamente a su propio espejo interior. Ya no puede ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una máscara social o de palabras amables. Sus pensamientos se vuelven visibles y tangibles a su alrededor, creando la atmósfera que la rodea. Para comprender esto podemos utilizar la metáfora de un viajero que intenta cruzar un puente fronterizo en medio de una tormenta de nieve. El viajero lleva puesto un abrigo de lana sumamente pesado, empapado de agua y barro. Ese abrigo representa los apegos materiales, el orgullo, los rencores no perdonados y la culpa que el alma acumuló durante su estancia en la tierra. El viajero no puede avanzar con rapidez por el puente debido al peso físico de su vestidura húmeda. El umbral es ese puente donde el alma, debido a la ley de gravedad espiritual, se ve obligada a detenerse porque no puede elevarse con un ropaje tan denso. No es que un dios enojado le impida el paso, es su propia vibración la que la mantiene retenida en esa atmósfera pesada hasta que aprenda a desprenderse del abrigo mojado. Chico Xavier explicaba que esta primera etapa es de confrontación y de asimilación. El alma debe darse cuenta de que ya no pertenece al mundo de los vivos físicamente, un proceso que puede generar confusión y resistencia en aquellos que vivieron exclusivamente para acumular riquezas, alimentar su orgullo o cultivar resentimientos. La persona se ve rodeada por el reflejo de sus propias imperfecciones, confrontando la realidad de lo que realmente construyó en su interior durante su paso por la Tierra. Comprender esta primera etapa de la transición nos ayuda a desmitificar el miedo al castigo externo. El único juez del alma es su propia conciencia, y el umbral es el espacio donde se inicia el proceso de honestidad absoluta con uno mismo. Bloque 3. En la casa de Sofía, el silencio se había vuelto tan espeso que se podía cortar con un hilo. Habían pasado 6 meses desde la partida de Gerardo y ella aún no se atrevía a mover las herramientas de trabajo que él había dejado en el patio, ni a limpiar el polvo que se acumulaba sobre el escritorio donde descansaba su cuaderno personal. Sofía entraba a ese despacho todas las tardes, sostenía el cuaderno contra su pecho y leía las últimas líneas que su hermano había escrito con una caligrafía apresurada y temblorosa. Sé que cometo errores, sé que mi orgullo me aleja de las personas que amo, pero no sé cómo pedir perdón. Esas palabras eran para Sofía una herida abierta, un testimonio del conflicto interno con el que Gerardo había cruzado la frontera de la muerte física. El remordimiento de Sofía se alimentaba de la última tarde que pasaron juntos. Habían tenido una discusión muy fuerte debido a un desacuerdo sobre la administración de una pequeña propiedad familiar. Gerardo, con su carácter impulsivo, había alzado la voz, tomado sus llaves y salido de la casa dando un portazo. 2 horas después, Sofía recibió la llamada del hospital. El corazón de su hermano no había resistido la presión del enojo. La última imagen que conservaba de él era la de un rostro encendido por la ira, y esa memoria la perseguía cada noche al apagar la luz de su habitación. Se culpaba a sí misma por no haber guardado silencio, por haber respondido a sus provocaciones y por haber permitido que su hermano se marchara con el pecho cargado de resentimiento. La preocupación de Sofía por el destino espiritual de Gerardo la llevó a buscar refugio en la oración, pero sus rezos estaban teñidos de una desesperación tan profunda que, en lugar de traerle paz, la dejaban exhausta y vacía. Imaginaba a Gerardo vagando por un páramo desolado, rodeado de sombras que le recordaban sus deudas y sus fallas, atrapado en el dolor de una despedida violenta que no tuvo retorno. Sus familiares le pedían que donara las herramientas de Gerardo, que guardara su cuaderno y que intentara rehacer su vida, pero ella sentía que si hacía eso, estaría abandonando a su hermano en la peor de sus batallas, dejándolo solo en la inmensidad del umbral, sin una mano que lo sostuviera desde la tierra. Si tú también te encuentras en este momento sosteniendo el peso de una despedida inconclusa, si sientes que tu ser querido partió con cuentas pendientes o en medio de una situación de conflicto que no pudieron sanar a tiempo, quiero invitarte a que dejes un espacio en los comentarios de este video para escribir el nombre de esa persona que hoy estás recordando con amor. No necesitas relatar las circunstancias de su partida ni revivir el dolor de su ausencia si te resulta demasiado difícil expresarlo. Solo escribe su nombre como un tributo de luz, un mensaje silencioso que demuestre que tu amor sigue activo y que estás dispuesta a enviar pensamientos de paz para iluminar su camino espiritual en este preciso instante. Al unirte a tantas otras personas que comparten esta misma intención, comprenderás que la oración colectiva tiene el poder de rasgar la niebla más densa del plano invisible.
Bloque 4. La mente humana, condicionada por siglos de dogmas rígidos, tiende a imaginar el umbral como una llanura sin salida, pero la realidad espiritual nos revela que este espacio es dinámico y que el alma avanza a través de etapas muy claras hacia su liberación. Tras la primera fase de desaceleración y confrontación con la propia conciencia, el espíritu entra en la segunda etapa del tránsito, la atracción afín y el desahogo emocional. En el plano invisible, la ley de afinidad vibratoria opera de manera absoluta. Los iguales se atraen. El alma que ha desencarnado se une de forma natural a otras almas que comparten sus mismos intereses, pasiones, dolores o apegos materiales. Es una etapa donde el espíritu experimenta el desahogo de sus corrientes mentales, dándose cuenta de las consecuencias de haberse asociado a vibraciones densas durante su vida física. Esta atracción afín no es un castigo, sino una necesidad de desintoxicación. El alma necesita ver el reflejo de sus propias imperfecciones en los demás para poder comprender la urgencia de su propia transformación. Es un proceso similar al de un paciente que ingresa a una sala de recuperación donde se encuentran otras personas que sufren de la misma dolencia. El dolor compartido y la observación de la enfermedad en el prójimo despiertan el deseo de curación. Durante esta etapa, el espíritu revive sus memorias terrenales, sus conversaciones pendientes y sus conflictos, permitiendo que las densidades emocionales acumuladas en su periespíritu vayan saliendo a la superficie para ser drenadas. Esto nos conduce directamente a la tercera etapa del proceso, la más hermosa y consoladora de todas, el despertar de la humildad y el rescate espiritual. Ninguna alma permanece en el umbral indefinidamente. La permanencia en esta zona de tránsito depende exclusivamente del tiempo que el espíritu tarde en reconocer sus propias debilidades y en pronunciar, desde lo más profundo de su ser, una petición sincera de ayuda. En el mismo instante en que el orgullo del alma se quiebra y da paso a la humildad, una señal luminosa se enciende en su periespíritu. Los equipos de rescate espiritual, compuestos por mensajeros de luz y enfermeros del plano superior que patrullan constantemente el umbral, acuden de inmediato al llamado de auxilio de esa alma arrepentida. Chico Xavier explicaba, a través de las instrucciones del espíritu Emmanuel, que los protectores espirituales nunca abandonan a un alma a su propia suerte. Ellos permanecen cerca, esperando pacientemente el momento en que el espíritu deje de rebelarse contra su situación y se muestre receptivo al auxilio divino. El rescate no se produce antes porque el orgullo y la obstinación del alma crean una barrera vibratoria impenetrable que impide que los mensajeros de luz se acerquen sin violentar su libre albedrío. En cuanto el alma llora de arrepentimiento sincero y pide perdón, la barrera se disuelve y es recogida con infinito amor para ser trasladada a hospitales y colonias de curación espiritual, donde recibirá el tratamiento adecuado para sanar las heridas de su periespíritu y continuar su evolución espiritual en paz. Bloque 5. El conocimiento espiritual no tiene un valor real, si no se traduce en un alivio práctico para tu vida cotidiana y en una ayuda concreta para el ser querido que tanto extrañas. Al comprender las tres etapas del tránsito del alma en el umbral, Sofía se dio cuenta de que su dolor desesperado y sus lágrimas de remordimiento no estaban ayudando a Gerardo a aligerar su abrigo de apegos materiales, sino que estaban añadiendo más pesadez a su camino de transición. Decidió que era momento de transformar su luto pasivo en una fuerza de auxilio espiritual activo. Si tú también deseas ser el canal de luz que facilite el rescate y la sanación del espíritu de tu familiar, te propongo poner en práctica estas 4 acciones seguras y realizables desde la Tierra. La primera acción consiste en el perdón retroactivo y consciente. El rencor es un lazo magnético que mantiene a 2 almas atadas a las zonas más bajas de vibración, impidiendo que el desencarnado se eleve. Si guardas un resentimiento por una discusión pasada, por una herida de la infancia o por palabras hirientes que se dijeron antes de la partida, siéntate esta noche en un rincón tranquilo, cierra los ojos y visualiza el rostro de tu ser querido. Háblale mentalmente con total honestidad y dile: te perdono por los errores que cometiste y te pido perdón por los míos. Te libero de cualquier deuda emocional que tengas conmigo. Este acto de desapego disuelve el lazo de pesadez y le permite al espíritu desprenderse de las ataduras de la tierra para iniciar su proceso de rescate. La segunda acción es la transmutación de las pertenencias físicas mediante la caridad activa. No dejes que sus herramientas, su ropa o sus objetos personales se conviertan en monumentos al dolor en una habitación cerrada. Realiza una selección respetuosa. Conserva un solo objeto con un valor simbólico inmenso, como hizo Sofía al colocar el cuaderno de Gerardo en un cofre de madera junto a una vela de luz cálida. Las pertenencias que tengan un uso práctico deben ser limpiadas y donadas con alegría a personas que realmente las necesiten.
Al entregar estos objetos, visualiza que el agradecimiento de quien los recibe es una ráfaga de luz que refresca el periespíritu de tu ser querido en el plano espiritual, demostrándole que sus posesiones materiales terrenales se han transformado en una siembra de amor activo en el mundo. La tercera acción consiste en la oración del silencio luminoso antes de ir a dormir. Dedica 5 minutos a calmar tu mente, respira hondo y visualiza a tu ser querido rodeado por una intensa esfera de luz blanca o dorada. Repite mentalmente con fe absoluta: deseo que encuentres la paz, deseo que escuches el llamado de los mensajeros de luz que están a tu lado y que permitas que te guíen hacia tu sanación. Mi amor te acompaña siempre para elevarte, no para retenerte. Esta vibración de fe actúa como un faro mental que ayuda al espíritu a despertar su humildad y a abrirse al auxilio de los equipos de rescate del plano espiritual superior. La cuarta acción es honrar su memoria construyendo una vida con propósito y alegría en la tierra. Tu ser querido no quiere que tu existencia se detenga en la tristeza, ni que su partida física sea la excusa para que abandones tus proyectos y tus responsabilidades familiares. Cada vez que sonríes con sinceridad, que realizas una buena acción por un vecino o que dedicas tu tiempo a servir a los demás en nombre de la persona que perdiste, estás expandiendo su luz y demostrando que su paso por el mundo terrenal sigue dando frutos de amor en la tierra. Si la tristeza por la ausencia física se vuelve demasiado intensa y te impide realizar tus actividades diarias, recuerda que buscar el apoyo de un profesional de la salud mental o de un grupo de contención emocional también es un acto de responsabilidad y amor hacia ti misma y hacia el alma de quien ya partió. Bloque 6. El renacer de la esperanza en el alma es un proceso silencioso pero imparable, y la vida en la casa de Sofía comenzó a recuperar su movimiento y su luz. La habitación de Gerardo ya no era un calabozo de sombras cerradas donde se acumulaba el polvo del remordimiento. Sofía abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol de la tarde. Colocó una hermosa maceta con flores frescas sobre el escritorio donde descansaba el cofre con el cuaderno de su hermano, y aunque la nostalgia seguía doliendo en las fechas importantes del calendario, la atmósfera de su hogar ya no era de desesperación, sino de una profunda y madura serenidad. Comprendió que las herramientas de su hermano, al ser donadas a un joven carpintero del barrio, estaban sirviendo para construir un futuro mejor en la tierra, honrando el legado de Gerardo de una manera activa, digna y constructiva. Pocos días después de haber iniciado sus oraciones de liberación, Sofía tuvo una experiencia de profunda paz durante su sueño físico. Soñó que se encontraba junto a un puente de madera suspendido sobre un río de aguas tranquilas y cristalinas, muy diferente a la tormenta de niebla que solía imaginar en sus pesadillas. Al otro lado del puente vio a Gerardo. Ya no tenía el rostro tenso ni la mirada molesta de su última discusión. Vestía una camisa blanca y limpia y sus ojos reflejaban una tranquilidad que Sofía no le había visto en años. Gerardo la miró, le regaló una sonrisa llena de paz y le hizo un gesto suave con la mano, como diciéndole que el viaje difícil había terminado y que finalmente se encontraba a salvo en su nuevo hogar de curación. Sofía despertó con una sensación de ligereza en el pecho, con la absoluta certeza de que sus oraciones de perdón habían rasgado la niebla y permitido que los mensajeros de luz rescataran el alma de su hermano. Si has buscado a tu ser querido a través de las sombras de la culpa, del miedo al umbral o de las preguntas dolorosas que te asaltan en medio de la madrugada, quiero darte hoy esta respuesta definitiva fundamentada en la luz consoladora que Chico Xavier transmitió a miles de hogares. El umbral no es un destino de condenación eterna, sino un paso temporal de purificación donde ninguna alma es abandonada por la misericordia infinita del Creador. Tu ser querido sigue vivo en su individualidad y su mayor deseo en este momento es ver que su familia en la tierra encuentra la serenidad y la fortaleza necesarias para continuar viviendo con dignidad, alegría y propósito. Tu amor incondicional, tus oraciones de perdón y tus pensamientos de gratitud por su existencia son el alimento espiritual más puro y el canal de auxilio más efectivo que puedes enviarle a través del plano invisible. Superar la pérdida de un ser querido no significa olvidar su presencia, ni resignarse a vivir con el alma endurecida por el dolor de la ausencia física. Superar la pérdida es aprender a amarlo desde la libertad del espíritu, con la certeza absoluta de que el cuerpo puede despedirse de la materia, pero el amor verdadero continúa transformándonos y uniéndonos más allá de las fronteras de la muerte física. Permítete vivir tu duelo con infinita paciencia, paso a paso, sabiendo que cada día transcurrido con dignidad y servicio en la tierra es un peldaño de luz para tu propia alma y un paso de progreso para el espíritu de quien tanto amas. Si sientes que estas reflexiones de espiritualidad consoladora inspiradas en el legado de Chico Xavier han traído un rayo de claridad, consuelo y paz a tu corazón en esta noche de nostalgia,
Te invito a compartir este video con un familiar o con cualquier persona que esté atravesando el desierto de una pérdida y el temor por el destino de su ser querido. Tu generosidad al compartir este mensaje puede ser la luz inesperada que otra alma necesita en este instante para encontrar la serenidad y comprender que la muerte física nunca será el final del amor verdadero. Suscríbete al canal si deseas continuar caminando a nuestro lado en la búsqueda de respuestas claras y consoladoras para las dudas más difíciles de nuestra existencia terrenal. El amor no termina donde termina el cuerpo. Gracias por permitirnos acompañarte en esta noche de reflexión. Que encuentres siempre consuelo para tu duelo y claridad para tu alma.